Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús vio a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Y él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Los fariseos y los escribas dijeron a sus discípulos, criticándolo: «¿Por qué comen y beben ustedes con publicanos y pecadores?». Jesús les respondió: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan». Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos ya en este sábado de esta primera semana. Hemos iniciado el miércoles el tiempo de la Cuaresma. Y una de las actitudes que debemos tener nosotros es el arrepentimiento y la conversión. Pero para poder arrepentirnos, primero tenemos que sentirnos y experimentarnos pecadores. ¿Cuál es el problema de los fariseos? Que se creen justos, que se creen los buenos, que no necesitan conversión. Y esa es la actitud de muchos de nosotros frente a esta situación que estamos viviendo. El problema, decía el Papa Pablo VI, no es el pecado en el mundo, sino la conciencia de pecado. Muchos de nosotros pensamos que ya estamos convertidos, que no necesitamos conversión. Y muchas veces relegamos o rechazamos a los, entre comillas, malos. Decía el Papa Francisco que estamos llamados a tener una iglesia en salida, a buscar salir a las periferias. Y no solamente a las periferias físicas, sino a las periferias existenciales. Es decir, buscar allí donde nadie buscaría a un posible discípulo o apóstol de Cristo. ¿Quién se le ocurriría buscar a un seguidor de entre los traidores, que así eran llamados los publicanos? Eran pecadores públicos, trabajaban para los romanos. Pero Jesús vio en Mateo no un pecador público, sino vio un hombre que tenía esas ganas y ese deseo de convertirse. Lo miró, dice, y lo llamó con la palabra sígueme. Esa palabra le cambió la vida a Mateo, de Leví a Mateo, de pecador público a un discípulo de Cristo. Y esto le llenó tanto el corazón que dejó todo lo que para él era importante, todas sus monedas, todo su dinero, y siguió a Jesús. Y no solamente siguió a Jesús, sino que quiso compartir esa alegría con sus demás compañeros. A pesar de las burlas que podría haber tenido, no le importó. Quería compartir esa alegría con los demás. Por eso, hoy, queridos hermanos, en este tiempo de Cuaresma, estamos llamados a acoger en nosotros a Cristo. Y no solamente acogerlo, sino llevarlo también a nuestros amigos, llevarlo a nuestra familia, a los demás. Y no tengamos miedo, porque dice el Papa también que no hay un santo sin un pasado y ningún pecador que tenga un posible futuro de ser santo. Y hoy vemos el ejemplo de Mateo. Tú y yo estamos llamados también a acoger la gracia de Dios. Y la actitud de Jesús es la más hermosa. Yo he venido a llamar a los pecadores, no a los justos. He venido por los enfermos. Tú y yo también tenemos que tener esa actitud de reconocer delante de Jesús que somos pecadores, que estamos enfermos y necesitamos de la gracia de Dios. Que el Señor te bendiga, te protege, te acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.